Buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro webinar aplicando el Lean Six Sigma en la prevención de COVID-19 en procesos productivos, donde hablaremos de los recientes efectos que ha tenido el COVID-19 alrededor del mundo y aprenderemos a desarrollar e implementar soluciones eficientes y efectivas con un análisis estructurado. Empecemos estableciendo unas reglas básicas. Para realizar preguntas en el computador, desplegar el menú dando clic en la flecha de la derecha y luego dar clic al signo de interrogación. En el celular directamente tocar el signo de interrogación. Recomendamos enviar sus preguntas según se generen, los cuales vamos a responder al final de la exposición. Por favor, verificar que sus micrófonos estén en silencio para no tener interrupciones durante el webinar. En esta ocasión no usaremos la función levantar la mano u otras. Déjenme presentarles al expositor de este webinar, Jaime Villafuerte, presidente de Gemba Academy LATAM, ganador del Shingo Prize en 2015, autor de libros como Creando una cultura Kaizen e implementando Lean Six Sigma Memory Yogurt. Jaime es MBA del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, máster en operaciones por la Universidad de Florida, certificado Six Sigma Master Black Belt. Durante sus más de 20 años de carrera profesional ocupó cargos como vicepresidente de mejora continua de US AmeriBank, director de Lean Six Sigma en Javelin Corporation y gerente de operaciones Lean en Stanley Black & Decker. Y el día de hoy compartirá parte de esta experiencia y conocimiento con nosotros. Jaime, adelante. Gracias, Kevin. El objetivo de este webinar es prepararnos para lo inevitable. Tarde o temprano, cuarentenas van a terminar y nosotros y nuestros equipos vamos a retornar al trabajo en un nuevo normal. En términos prácticos, quiero compartirles cómo Lean Six Sigma puede ayudarles a establecer de manera efectiva y eficiente las nuevas formas de trabajar en este nuevo entorno del COVID-19. Muchas soluciones como el distanciamiento social y otros protocolos de prevención son recomendados por organizaciones mundiales y nacionales, todas buenas. Sin embargo, estas medidas son aplicadas de manera general, con buena intención, pero con poco análisis. En este webinar vamos a ver cómo analizar el problema del COVID-19 de manera estructurada, a través de las metodologías y herramientas de Lean Six Sigma. Comencemos. ¿Cuál es nuestra realidad con el COVID-19? Número 1. Aceptemos que el COVID-19 está aquí para quedarse. Tenemos que aprender a vivir con él. Todos vamos a contraer COVID-19 tarde o temprano. Segundo, cualquier descubrimiento de inmunización está por lo menos 12 meses en el futuro, sin contar el tiempo requerido para la fabricación, distribución, hasta que la aguja llegue a nuestra piel. Tercero, aproximadamente 50% de las personas no presentan síntomas, pero contagian a otros, lo que hace difícil detectar empleados que contagian inadvertidamente. Cuarto, aún no entendemos completamente el COVID-19. Por ejemplo, no sabemos si las personas recuperadas no contagian o por cuánto tiempo se van a mantener inmunes. Y finalmente, quedarse en casa aislado no es una solución duradera. Y el teletrabajo no se aplica aún a todas las industrias. Déjeme comenzar con un caso específico que demuestra el costo alto de no prepararse para el COVID-19. La planta de Smithfield en South Dakota, en los Estados Unidos, presentó 545 casos positivos de COVID-19 e incluso por lo menos una fatalidad. Solo esa planta representó 55% de todos los casos positivos en el estado de South Dakota. Finalmente, debido al volumen y el impacto que tenía dentro del estado, fue forzada a cerrar. Veamos otro caso. Este es el caso de la mina de Antamina, que fue obligada también a cerrarse. Ellos encontraron 210 casos contagiados en pruebas que solo se realizaron a 600 de sus empleados. Un caso interesante es que 87% de los casos identificados no presentaban síntomas.
En la actualidad tienen 17 personas en condiciones graves, una persona en cuidados intensivos. Y para el 13 de abril fue ordenada una parada estratégica de seguridad. En ese entorno, ¿qué es lo que podemos hacer? Lean Six Sigma nos ayuda a trabajar de manera estructurada y efectiva. Nos permite utilizar los 5 pasos de definir, medir, analizar, mejorar y controlar de una forma que podamos entender el problema antes de saltarnos a la solución. Esas 5 fases se pueden dividir en 8 pasos específicos que comienzan con aclarar el problema, descomponer el problema, establecer un objetivo, analizar la causa raíz, desarrollar las contramedidas, implementar acciones correctivas, evaluar los procesos resultados y estandarizar los procesos exitosos. De esa forma, Lean Six Sigma es una herramienta muy poderosa para ayudarnos a implementar esas soluciones que necesitamos en este momento. Entonces, comencemos con el primer paso, aclarar el problema. Aclarar el problema es visualizar la brecha entre la condición actual y la condición ideal. La herramienta que utilizamos es la 5W2H y simplemente representan las preguntas que debemos hacer para entender la brecha entre la condición actual e ideal. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Y cuándo? Comencemos con el qué. La condición ideal es que no deberíamos tener ningún empleado contagiado con COVID-19. Sin embargo, como vieron en los casos anteriores, sí lo tenemos. O sí lo podemos tener. ¿Dónde? No solamente las áreas de trabajo, pero también los servicios y áreas comunes como baños, comedores, pasillos y garitas. ¿Cuándo? No solamente durante la jornada de trabajo, sino también durante el transporte del al centro de trabajo. ¿Quiénes? No solamente los empleados, también deberíamos incluir a los proveedores y clientes. Si no atendemos a los proveedores, se van a convertir en una fuente de contagio importante para nuestras empresas. ¿Cómo? Lo ideal es que deberíamos sostener la productividad que teníamos antes del COVID-19, como mínimo. Pero sabemos que con esta nueva condición, las pérdidas en horas hombre, los retrasos que va a ocasionar e incluso los costos que tenemos para implementar contramedidas de contaminación, vamos a perder productividad. Entonces el objetivo es tener el menor impacto en nuestra productividad. ¿Cuánto? Deberíamos tener 0 pérdidas. 0 pérdidas de vidas, 0 pérdidas de horas y 0 pérdidas de productividad. Con esta herramienta, la 5W2H, nos ha permitido definir el alcance del problema. Ahora todos estamos claros dónde debemos concentrarnos. Y nos hemos podido identificar cuáles son esas brechas. Como pueden ver, tenemos que enfocarnos en el qué, en el cómo y en el cuánto. De esta forma podríamos definir que el problema que enfrentamos es evitar pérdidas de vidas, productividad, debido al contagio del COVID-19. Muy bien, vamos al segundo paso, descomponer el problema. Descomponer el problema significa identificar los puntos de ocurrencia donde vamos a implementar las contramedidas o soluciones. Entonces, el problema que tenemos, como lo hemos definido en el paso 1, es aún muy genérico y vago. Tenemos que romperlo para identificar esos pequeños problemas donde concentrarnos. Una primera dimensión es entender cómo nos contagiamos. Eso es importante porque si no entendemos cómo se produce el contagio, está difícil que podamos definir contramedidas que sean efectivas. La siguiente dimensión se relaciona a quiénes. ¿Quiénes son las personas que tienen la mayor fatalidad, las que van a ser más impactadas con el contagio? Eso significa entender los factores de riesgo y luego definir las restricciones a la exposición o reducción de la exposición. Una dimensión adicional es el cuándo. ¿Cuándo nos contagiamos? Es entender el proceso de contagio en el tiempo.
la sintomatología y los periodos de contagio, incubación, etcétera, etcétera. Eso nos va a permitir prevenir el contagio, identificar los síntomas, monitorearlos. Y finalmente, la dimensión de dónde nos contagiamos. Eso nos va a permitir identificar la especificidad del lugar. Para eso vamos a usar una herramienta que se llama FMEA, que básicamente nos va a permitir identificar o calcular un nivel de riesgo por cada actividad. Y esa priorización nos va a permitir que enfoquemos nuestros esfuerzos en aquellos problemas que tienen mayor impacto y que van a reducir significativamente la contaminación o el contagio. Si se dan cuenta, el problema lo vamos a vivir en estas 4 dimensiones. Entonces, comencemos. Primera dimensión. ¿Cómo nos contagiamos? El contagio del COVID-19 ocurre a través de la saliva o mucosidad. No es una enfermedad de transmisión sexual, no es una enfermedad que se transmite a través de la sangre, no se transmite a través del mosquito, solo se transmite a través de la saliva o mucosidad. Los 2 canales de contagio son los núcleos de gotas, que son las gotas pequeñas, casi como un spray, que tienen menos de 5 micrómetros. Y debido a su masa, ellos pueden viajar y suspenderse en el aire y moverse con la ventilación de los sistemas que tengamos. El segundo canal son las gotas, que debido a su masa y su tamaño, volumen, estas son de más de 5 micrómetros, no pueden desplazarse muy lejos. La mayoría de ellas solo se desplaza hasta 1 metro, pero puede llegar, debido si estamos tosiendo o estamos hablando con mayor fuerza, puede llegar hasta 4 metros. Estos 2 canales de contagio van a generar 4 formas de contagio. El contagio directo a la persona, cuando la gota o el núcleo de gota va directamente a la nariz, boca y ojos de la persona. El siguiente es el contacto físico con la persona. Cuando la persona toca a otra persona, una persona que está contagiada, toca a una persona que no lo está, y a través del toque, manos, beso en la mejilla, tocar los hombros, etc., estamos transfiriendo el virus. Y el último método de contagio es a través del contacto con objetos contaminados. Cuando compartimos herramientas de trabajo o utensilios, transmitimos con las manos contaminadas al objeto y el objeto se convierte en el ente de transmisión. Estos mecanismos de contagio van a definir diferentes contramedidas, pero no todas las contramedidas están diseñadas igual o fueron creadas igual. De hecho, hay unas que son más efectivas que otras. Por ejemplo, ingeniería, soluciones del tipo de ingeniería, van a ayudarnos con mayor eficiencia que con estándares o incluso equipos de protección personal. Revisemos el caso del núcleo de gotas por directo a la persona. El núcleo de gotas, al suspenderse en el aire y los sistemas de ventilación transferir de un ambiente a otro, se convierten en elementos de contagio muy importantes. Entonces, en vez de comprar mascarillas para proteger a cada individuo, tiene mayor eficiencia crear sistemas de ventilación que tengan los filtros limpios, que generen la presión adecuada para que no se transmita estos núcleos de gotas de ambiente a ambiente y contaminen a otras personas y creando mayor contagio. Una vez resuelto el problema del sistema de ventilación, el siguiente nivel de contramedida es el distanciamiento. La efectividad del distanciamiento es justamente porque no permite que el contagio ocurra entre las personas, entre una persona contagiada y una persona sana. Y si no logramos el distanciamiento, una capa adicional de contramedida serían las mascarillas. Pero si se dan cuenta, resolviendo el problema de ventilación y utilizando distanciamiento, ni siquiera es necesario utilizar las mascarillas. La efectividad de un sistema de ventilación y del distanciamiento son mucho más grandes que las de equipos de protección personal como la mascarilla y las caretas. Esto es en el caso de los núcleos de gotas que es directo a la persona.
Pero vean, analicemos los otros canales de contagio. Directo a la persona a través de gotas. Igual, distanciamiento y obviamente los mecanismos de equipos de protección. Las mascarillas N95, las quirúrgicas y las caretas. Contacto físico con las personas. Otra vez, lo más efectivo es el distanciamiento. El uso de guantes, etc., realmente no protege porque lo que deberíamos hacer es prevenir, evitar, en vez de solo poner un aislamiento en las manos para evitar el contagio. Y el último mecanismo sería evitar objetos comunes. Eso tiene mayor eficiencia que usar guantes, como les mencionaba, o incluso limpiar y desinfección. Si logramos entender en cada puesto de trabajo por qué compartimos objetos comunes y resolvemos la necesidad de no prestarse o de no utilizar comúnmente esos objetos, estamos significativamente reduciendo el riesgo de contaminación y de contagio. Muy bien, ahora que hemos entendido estos mecanismos, nos vamos a ir a la siguiente dimensión. Entonces, la dimensión que ahora debemos atacar es quiénes tienen el mayor riesgo de resultados fatales si se contagian con el COVID-19. Hay 3 factores que se han identificado. Esta información en el tiempo varía, pero básicamente es consistente de país a país. Ya sea en China, en los Estados Unidos o en Brasil o en su país local, los números representan el mismo comportamiento del virus. 3 factores: edad, condición física y sexo. Si se dan cuenta, una persona que está en los 40 comparada con una persona que está en los 50, la persona que está en los 50 tiene 3 veces más riesgo de morir. Y si yo comparo a una persona de los 40 a una persona en los 60, tiene hasta 10 veces más el riesgo de morirse. Y el riesgo de fatalidad se incrementa exponencialmente a partir de los 50 años. Entonces, es obvio aquí que si tenemos empleados que tienen más de 50 años, deberíamos tener mecanismos o contramedidas de prevención para reducir su exposición. Vayamos a la condición física. Fíjense, una persona que tiene diabetes, comparada que una que no tenga, independiente de la edad, tiene por lo menos 8 veces más riesgo de morirse. Igual, si tenemos empleados que tienen condiciones físicas, exponerlo al virus con el riesgo de que se enferme o que contraiga el COVID-19 es muy alto. Y sexo. No sabemos por qué, pero el sistema inmunológico de las mujeres reacciona mucho mejor que el de los hombres. Hombres en general tenemos por lo menos 25% más chances de fatalidad que mujeres. Estos factores que hemos discutido se pueden combinar en identificar grupos de riesgo que combinen estos factores para establecer quiénes deberían cubrir específicas contramedidas de acuerdo al riesgo de fatalidad. Por ejemplo, una persona que tiene más de 50 años y que tiene condiciones preexistentes no debería retornar al área de trabajo. No importa cuánto equipo de protección personal, no importa cuánta limpieza lo vamos a hacer, no. El riesgo es muy alto para dejarlo regresar al trabajo. Y debido a esta calibración de riesgo, podemos definir diferentes grupos y de repente poner para grupos medios un monitoreo menos restringido y para uno de riesgo bajo a uno menos potente. Muy bien, ahora que hemos cubierto esta dimensión de quiénes tienen el mayor riesgo, comencemos a entender cuándo ocurre el contagio. 2 puntos importantes en el tiempo de contagio. El primero es el día 0, cuando una persona se contagia, y el segundo es el momento en que las personas comienzan a presentar síntomas, que es alrededor del día 3 al día 8. Sin embargo, solo 50% de las personas
contagiadas van a presentar síntomas. Recuerden el caso de la mina. 87% no presentaron síntomas. Muy bien, el proceso de contagio genera una incubación en el cual la persona ya tiene el virus, pero no tiene síntomas aún, pero sí está contagiando. No se sabe en qué momento la persona en incubación comienza a contagiar, pero sí se sabe que contagia. Entonces, las contramedidas deberían estar asumiendo que cualquier persona que está en incubación va a contagiar. Y los dos mecanismos, repito otra vez, que son más efectivos para prevenir el contagio, es ventilación y distanciamiento. La ventilación va a permitir que si una persona está contagiando en periodo de incubación, no se transmita de un área a otra área a través del sistema de ventilaciones. Y el distanciamiento va a prevenir, como no sabemos quiénes están contagiando con las personas que están sanas, simplemente va a prevenir que la transmisión se limite a una persona. Muy bien, una vez que las personas comienzan a presentar síntomas, ya tenemos algo para poder identificar quiénes son esas personas y rápida atención y seguimiento de ellas para poder hacer cuarentenas y hospitalizaciones de acuerdo al caso y tener 100% de recuperación. La velocidad de reacción se basa básicamente a la velocidad de identificación. Lo más rápido que identifiquemos que una persona está presentando los síntomas, lo más rápido que podemos hacer cuarentenas y atenderlas y evitar fatalidades. Eso solo funciona al 50% de las personas, porque el otro 50% no va a presentar síntomas. Y para este grupo no hay otro mecanismo que lo que ya establecimos al inicio, que es ventilación y distanciamiento. Entonces, basado en lo que estamos identificando, es claro percibir que los mecanismos más efectivos se basan en ventilación y distanciamiento y un rápido monitoreo y reacción de los síntomas. No está enfocado, si se dan cuenta, al uso de EPPs. Y ahí vamos a entrar en la siguiente dimensión. Es dónde ocurre el contagio. En el dónde ocurre el contagio, vamos a comenzar a entender cada una de las actividades que los empleados realizan, desde el área de trabajo o zona de trabajo. Pero si solo nos limitamos a eso, podemos dejar otras áreas que son críticas y que son susceptibles a ser fuentes de contagio. Tenemos que mapear todas las actividades, desde que el operario o el empleado deja su casa, toma un transporte, ya sea público o contratado, ingresa a la empresa, hace coordinación con su equipo y hace relevo de repente del turno, comienza a trabajar, luego descansa, usa los servicios, va a almorzar, regresa al trabajo, hace la coordinación relevo del siguiente turno, sale de la empresa, toma el transporte y retorna a casa. Si no hacemos un análisis de cada una de estas actividades y solo nos concentramos desde el momento que está en su zona de trabajo o desde el momento que ingresa a la empresa, estamos ignorando actividades de alto riesgo. Cada una de estas actividades deberíamos identificar el riesgo, el RPN, que básicamente representa un número de riesgo por el cual podemos priorizar dónde deberíamos atacar primero. De repente, el punto de mayor riesgo de contagio es el transporte. De hecho, lo es. Y es algo que muchas personas no lo han visto. Antes de pasar a eso, una de las herramientas que hemos utilizado para identificar dónde existe conglomeración de personas
y dónde existe el mayor riesgo de contagio es utilizando este diagrama de espagueti, que es simplemente la representación de la planta física como si fuera un layout, y se marca el recorrido de las personas para saber dónde están pasando. Esto me va a permitir identificar las áreas de intersección o aglomeración, las áreas donde debo frecuentemente limpiar, porque así evito que los puntos de contagio se queden sin ser vistos. Muy bien, esta herramienta, como les decía, es muy poderosa. Ahora entremos al detalle de cómo analizar cada una de estas actividades. Para eso, vamos a comenzar con un ejemplo bastante simple de un área de trabajo. Entonces, la primera pregunta que yo debería hacer para determinar el riesgo de contagio en esta área es que si el distanciamiento entre los empleados requiere que sea menor o mayor a 2 metros, por ejemplo. Si esta estación de trabajo requiere que el operario comparte el espacio físico a menos de 2 metros, el riesgo de contagio es mayor. Segunda pregunta. ¿Cuál es la frecuencia de contacto físico con otra persona? ¿Es esta actividad requiere que la persona tenga contacto físico con otra persona? Si lo es, alto riesgo. Si no lo es, bajo riesgo. Y tercero, ¿cuál es la frecuencia de uso de herramientas o equipos compartidos con otras personas? Igual, a mayor frecuencia de uso de herramientas compartidas, mayor el riesgo. A menor, menor el riesgo. Entonces, cuando yo combino estos tres factores, distanciamiento, frecuencia de contacto físico, frecuencia del uso de herramientas comunes, yo puedo determinar cuál es la ocurrencia de contaminación o contagio. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra un contagio? Y puedo usar una escala muy simple, del 1 al 5, donde 1 representa la ocurrencia o riesgo de contagio es baja y 5 la ocurrencia o riesgo es alta. Y basado en este ejemplo, basado en esa información, podríamos asignarle un 3, que es media. Muy bien, con eso estamos cubriendo las condiciones actuales de esta actividad. Sin embargo, también hemos implementado contramedidas. Y esas contramedidas tenemos que evaluar si hay efectividad. De repente a este operario se le ha asignado el uso de guantes, se le ha usado el uso de mascarilla. Y nosotros debemos ser conscientes en hacer esa pregunta. La efectividad de las contramedidas o equipo de protección personal que están utilizando en este momento en esa actividad, ¿es buena o no lo es? Asumamos para el ejemplo que es baja. Ese baja nos va a definir un término que es cuál es la efectividad de la prevención. Entonces, si es baja, significa que la probabilidad de que la persona se contagie sea alta, la efectividad es baja. Y en una escala del 1 a 5, 5 sería baja, 3 sería media y 1. Entonces, cuando yo multiplico estos dos factores, la efectividad de la prevención, la ocurrencia de contagio, 3 por 5 son 15, me va a definir este RPN, que es el riesgo cuantificado de esta específica estación. Ahora, lo más común que muchas personas es atacar y decir, yo quiero reducir el riesgo de contagio de esta estación. Muy bien, vamos a hacerlo, pero lo más probable es decir, vamos a asignarle guantes. No le habíamos dado guantes, ahora le asignamos guantes. Pero en realidad no estamos haciendo el trabajo analítico que les estoy pidiendo. Yo debería primero entender cuáles son las condiciones de trabajo. Por ejemplo, ¿por qué ellos tienen que compartir las herramientas? O porque es la forma como que se trabajaba antes del COVID-19. Pero tenemos otras herramientas que podríamos prestarle o asignarle a esta persona para que no comparta. Sí podemos. Si se puede, entonces, de una frecuencia media podríamos poner a una frecuencia baja. Y al poner una frecuencia baja, la ocurrencia o riesgo sería, en vez de 3, bajaría a 1.
Y con eso tendríamos un menor riesgo, no de 15, sino de 5, sin necesidad de invertir en más guantes o mascarillas. No saltemos a simplemente poner más equipo de protección, sino entendamos primero cómo se ejecuta la actividad. Hay actividades que con guantes no va a ser posible trabajar, o con mascarilla va a ser fastidioso. Tenemos que aprender a vivirlas con eso, pero primero aprendamos a entender nuestros procesos bien antes de saltarnos a la solución. Muy bien, ¿cómo vamos a poner toda esta información que hemos aprendido de una manera sistémica? Lo bueno es que Lean Six Sigma tiene una herramienta muy poderosa que se llama FMEA o ANFE por su traducción en español. El ANFE es el análisis de modos de falla y sus efectos. Y nos ayuda en 3 críticos puntos. Detectar los riesgos antes de que se produzca. No queremos que nadie se contagie. Antes que nos contagiemos, vamos a analizarlo y implementar soluciones. Segundo, nos ayuda a priorizar los esfuerzos para reducir riesgos. Nos va a ayudar a que nos enfoquemos en aquellas actividades que tienen el mayor riesgo para ser más efectivos en su prevención de contagio. Y tercero, nos permite definir esos mecanismos de manera más sistémica. El ANFE no es nuevo. El ANFE comienza en los 40, cuando el ejército americano trata de eliminar las fallas de sus equipos de manera sistémica. Y en los 60 es adoptado por la NASA para evitar accidentes en el programa Apolo. En los 70 se introduce al área comercial a través de Ford y se convierte en el estándar de la industria automovilística y de sus proveedores. Actualmente, el ANFE o FMEA es una herramienta que se utiliza en todas las industrias. La estructura del ANFE es bien simple. Tiene 5 componentes. Primero es determinar cuál es la función. ¿Cuál es la función que cumple esta actividad? Segundo, es determinar cuáles serían las posibles pérdidas de esa función, totales o parciales. Tercero, ¿cuál sería el efecto si perdemos la función que hemos identificado? A eso le llamamos severidad. ¿Cuán severo es el efecto? Y con esa cuantificación podemos calcular el RPN. Cuarto, causa. ¿Qué causó la pérdida de la función? La cuantificación de esa pérdida es una probabilidad o ocurrencia, tal como usamos en el ejemplo anterior. Esa ocurrencia de contagio nos va a permitir calcular el RPN. 5. ¿Cuál es el mecanismo de prevención actual que estamos usando en este momento para prevenir que ocurra la causa? Y si no aparece la causa, no perdemos la función. Entonces, este mecanismo de prevención se cuantifica con la detección. Ese número de detección, como vimos en el ejemplo anterior, nos va a permitir analizar la efectividad de la prevención de la causa que crea la pérdida de la función. Entonces, si yo multiplico severidad, ocurrencia y detección, me va a dar este RPN, que es simplemente un número de riesgo que prioriza, que nos permite priorizar nuestros esfuerzos. Veámoslos en un ejemplo. Tomemos la actividad de transporte al lugar del trabajo. Entonces, aquellas personas que tienen que llegar de sus casas al centro de trabajo tienen que estar transportadas de una manera segura. Entonces, ya sea si es un transporte público o contratado, la función es transportar de manera segura sin que se contagien. Entonces, el potencial modo de fallo en este análisis es de que se infecten con el COVID-19. El efecto es obvio, que los empleados estén contagiados, que contagien a otros empleados y que contagien a su familia. Estos 3 elementos ya definen la severidad. Ahora, nos vamos a concentrar en los 2 elementos que vimos en el ejemplo anterior. Primero es la causa. ¿Qué causó que el empleado se contagie? Una posible causa es que el empleado fue infectado en casa. Antes incluso que se suba al transporte, el empleado fue contagiado,
De repente fueron al mercado, se contagiaron ahí, o de repente el hijo jugó con un compañero, el compañerito lo contagió a su hijo y el hijo contagió a todos los miembros de la familia, incluyendo al empleado. Entonces el empleado ya puede ser infectado y esa podría ser una causa. ¿Qué otras causas podrían ser? Podría ser que el transporte esté contaminado. Entonces, todo el esfuerzo que ustedes están poniendo de la puerta de su fábrica o de su trabajo para proteger al empleado no sirve de nada si ignoramos la actividad de cómo ese empleado llega al trabajo. En el proceso de llegar al trabajo es donde se puede producir mucha contaminación, porque el transporte público va a convertirse en una de las fuentes de contaminación más grandes que se va a tener de COVID-19. Entonces, imaginemos que el transporte está contaminado, puede ser una causa. Otra causa puede ser que el conductor esté contaminado, o puede ser que un compañero también esté contaminado, esté infectado y sin síntomas en el transporte, y el sistema de ventilación está transmitiendo los núcleos de gotas y está contaminada a todas las personas. Entonces, todas estas causas de aquí las tengo que atacar. La forma como cuantifico el riesgo que representan estas causas lo pongo en el índice de ocurrencia. Entonces, ahora que tengo la ocurrencia, tengo que ver qué controles tengo para prevenir que ocurran estas causas. Entonces, para la primera, que el empleado esté infectado en la casa, no hago nada. Esa es la situación actual. Transporte contaminado. De repente sí contratamos un transporte y desinfectamos antes que se haga el transporte. Muy bien. Conductor infectado. De repente, como es un contratista, no tenemos ningún protocolo para que la persona haga una validación de sus síntomas. Cuarto, que un compañero esté infectado sin síntomas. De repente no tenemos ningún sistema de control actual. Entonces, en detección, que es nuestra habilidad o la efectividad de esos controles, los voy a cuantificar. Cuando yo multiplico estos dos factores, salen ahora este RPN, este nivel de riesgo. Y si se dan cuenta, que el transporte contaminado no es necesariamente tan fuerte debido al control que hemos establecido, tan fuerte si es que yo continuamente desinfecto. Ahora deberíamos enfocarnos en las otras. Por ejemplo, que el empleado esté infectado en casa. ¿Qué es lo que yo debería hacer? Para hacer eso, yo comienzo a analizar basado en los que tienen mayores riesgos. Comencemos con el empleado que tiene infectado en casa. Antes de salir, el empleado debería tener la habilidad de reconocer los verdaderos síntomas del COVID-19, no solamente para él, pero también para su familia. Y este autocuestionario, debería registrarse antes de que incluso aborde el transporte que de repente ya hemos contratado. No necesitamos que la persona llegue a la fábrica, recién midamos la temperatura para regresarlo, y en el tránsito ya contagió a todas las personas, incluyendo otros empleados de la empresa. Entonces no tiene sentido simplemente comenzar a pensar de la puerta de la fábrica. Tenemos que ir más allá. Tenemos que llegar a la casa del empleado. Transporte contaminado. De repente no hay necesidad de hacer más porque ya estoy desinfectando. Conductor infectado. De repente es establecer un autocuestionario a este proveedor de que nos está ofreciendo el servicio, de que ellos también tienen que tener como parte de un empleado, como prestan el servicio, hacerlo. Pero no, de repente eso no es suficiente. De repente nosotros debemos establecer que exista un chequeo del sistema de ventilación del transporte, asegurarnos que los filtros estén limpios, asegurarnos que los filtros estén funcionando. Distanciamiento, establecer que en el transporte las personas deben respetar el distanciamiento establecido. El uso del EPP no debería ser al momento de llegar al trabajo, debería ser incluyendo en el transporte. El uso constante de desinfectantes por las personas. De repente, antes de entrar, deben limpiarse con alcohol las manos como mecanismo mandatorio, y al momento del salir del transporte de igual manera. Finalmente, cuando un compañero esté infectado, si no tenemos un sistema de ventilación adecuado en el transporte,
que se respete el distanciamiento, que no se den las manos, que se mantengan a 2 metros, que usen los equipos de protección y que usen desinfectantes, no sirvió de nada los otros mecanismos que establecimos. Entonces, esta metodología nos está permitiendo que identifiquemos contramedidas que sean más efectivas basado a la actividad. Y para eso es necesario que comencemos a entender, por ejemplo, una herramienta muy crítica que es la gestión visual y las 5 S. Aquí también es otro error que hemos visto con muchos de nuestros clientes. La organización del trabajo a través de la metodología de las 5 S no debería ser aparte de los protocolos o nuevas reglas de prevención de contagio del COVID-19. Debe ser parte del trabajo. Con las 5 S deberíamos comenzar a discutir de cómo vamos a realizar el trabajo. Repito, cómo vamos a realizar el trabajo con las nuevas reglas de distanciamiento y prevención de contaminación. Es volver a pensar a organizar las actividades dentro del área de trabajo. En el comedor, en los pasillos, en el transporte, en la recepción de materiales. Solo así podemos establecer nuevos estándares para hacerlos visibles de cómo deberíamos trabajar o realizar la actividad, para que las personas sepan claramente qué seguir. Y solo cuando establecemos estos estándares visibles podemos visualizar o exponer cuando no se cumplen, no se respeta, y así prevenir el contagio. Entonces, los mecanismos, normas, estándares, protocolos que se definan para la prevención del COVID-19 tienen que ser parte de los estándares de trabajo, de hacerlos visibles y de exponer cuando no se cumplen. Es parte, no puede ser algo separado de lo que hacemos. Muy bien, les mencionaba de que cada una de estas actividades representa diferentes niveles de efectividad. Cuando aplicamos contramedidas, no es lo mismo aplicar equipos de protección que son menos efectivas que la eliminación del riesgo de contaminación. Pero muchos de ustedes están comenzando pensando que el equipo de protección es la mejor forma de controlar el contagio. No lo es. Es el que tiene menor efectividad. Deberíamos comenzar al revés, entendiendo el trabajo y eliminar aquellas actividades que tienen mayor riesgo. Si no puedo eliminarlas, debo sustituirlas. Si no puedo sustituirlas, aplicar el aislamiento de ese riesgo de contaminación. Si no puedo hacer el aislamiento, establecer estándares o hábitos para prevención. Y finalmente, si no puedo, utilizar equipos de protección. Este sistema nos va a permitir establecer algunas de las contramedidas que son más efectivas. Y aquí les voy a mostrar lo que hemos estado aplicando. 1. Debe haber un claro autorreconocimiento de los síntomas. Ustedes tienen la responsabilidad de comunicar, enseñar a todos los empleados a tener clara identificación de los síntomas, evitando la misinformación. Así ellos mismos pueden aplicarlo en casa para prevenir el contagio dentro de sus casas y en su familia. Estos mecanismos de reconocimiento de síntomas deben traducirse en mecanismos de transferencia de información rápida para que los potenciales pacientes puedan ellos mismos identificar y que los equipos, los proveedores de salud puedan acceder a esa información y también ejecutar hospitalizaciones, cuarentenas, de acuerdo a sus protocolos. Entonces, un mecanismo muy práctico es, por ejemplo, desarrollar un aplicativo que permite que el mismo operario, el mismo empleado, antes de salir a la casa, se mida la temperatura y registre esa temperatura. También registre, por ejemplo, el nivel de tos, la dificultad para respirar, el dolor muscular, el dolor de garganta, la mucosidad nasal, etcétera, etcétera.
tal forma que esa información está lista para los proveedores de salud. También utilizar mecanismos menos agresivos en la identificación de temperatura, por ejemplo, con cámaras térmicas, no solamente al ingreso, pero también en áreas comunes, de tal forma que durante el proceso normal de trabajo, o sea, en realizar actividades, se pueda monitorear continuamente si aparecen síntomas o no. Recuerda lo que dijimos. La efectividad de nuestros sistemas de prevención se basa en la velocidad de detectar a ese 50% que presenta síntomas. Y si es así, por ejemplo, poner estas cámaras térmicas en lugares antes de ir al comedor, al momento de salir del comedor, en las horas de descanso, nos va a permitir que podamos rápidamente identificar individuos que inadvertidamente están contagiando a otros. Obviamente el uso de pirómetros. Otro mecanismo para crear los hábitos de distanciamiento son el uso de semáforos en áreas comunes. Por ejemplo, cada vez que una persona entra al baño, se va a activar una luz. Y si la luz llega al nivel rojo, significa que nadie más puede entrar para que se respete el número de personas máximas en este lugar confinado. Y obviamente si es ámbar, significa que se está a punto de llenar, y si es verde, está disponible. También se pueden utilizar otros mecanismos para crear hábitos de distanciamiento. Por ejemplo, estas alarmas. Poner una alarma o zumbador para que el operador, cuando se sienta que hay una persona más que está cerca, menos de 2 metros de distancia, automáticamente este zumbador va a detectar que otro operario tiene este dango, y lo que va a hacer es hacer zumbar a los dos para que se den cuenta de que están demasiado cerca. Lo mismo, por ejemplo, es usar un brazalete que tiene el mismo efecto. Ese brazalete lo que hace es, va a zumbar, le va a crear va a vibrar para que se den cuenta que alguien ha roto la regla del distanciamiento entre personas. De hecho, es Ford que en este momento que está preparándose para comenzar el reingreso en sus plantas en los Estados Unidos, en México, que está utilizando estos brazaletes. Sigamos con el distanciamiento. Barreras físicas. La forma como comemos va a cambiar. Y en vez de utilizar más alcohol o gel, esta es la forma más práctica de hacerlo. Lo mismo cuando compartimos y hacemos compras, las personas van a utilizar tipos de barreras físicas como ven en la fotografía. Equipos de protección. Si se dan cuenta, estas caretas van a convertirse en un elemento crítico porque protegen los elementos más, los puntos de contagio, los ojos, nariz y boca. Y como les mencionaba, Ford está estableciendo como equipo de protección personal, estas caretas. Y se dan cuenta, las caretas son lo suficientemente largas para proteger lo máximo del cuerpo, del rostro, y así evitar el contagio. Hablábamos de sistemas de ventilación. Este es un elemento que veo que muy pocos de ustedes están enfocados en actualizar como mecanismo de prevención de contagio. Es necesario aumentar la tasa de ventilación en las áreas de ambiente para que estos núcleos de gotas, recuerden que 50% de las personas que están yendo al trabajo no saben que tienen el COVID-19. Si ellos llegan y el sistema de ventilación no es el adecuado, están respirando COVID-19. La instalación de filtros de aires o el renuevo de filtros de aires, reemplazo por nuevos, y la creación de ventilación de presión positiva para evitar que esto recircule y salga de las áreas comunes. Finalmente, se está viendo el uso intensivo de túneles de desinfección. La realidad es que es una falsa sensación de protección porque no no descontamina lo suficiente. Desvía la atención en lo que acabamos de cubrir.
que es enfocarse y entender bien el proceso. Segundo, los túneles de desinfección no son recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Y no lo están por dos razones. Porque primero, el contacto de los químicos que se utilizan para la desinfección en los ojos, piel y vías respiratorias es malo. Y segundo, la desinfección de estos túneles es muy baja. Son ineficientes. Por el tiempo en que uno está en los túneles, la realidad es que no eliminan el contagio. El tiempo es muy corto. Las personas deberían estar entre 5 a 10 minutos. Entonces, en vez de saltar, gastar dinero, implementar herramientas que no tienen efectividad y realmente nos van a dar una falsa sensación de protección, apliquemos Lean Six Sigma para ayudarnos a realmente, efectivamente y eficientemente reducir el contagio en nuestros centros de trabajo. Finalmente, quiero concluir con un resumen de lo que hemos aprendido. Número 1. El COVID-19 ha llegado para quedarse y tenemos que aprender a trabajar a vivir con él. Número 2. Copiar soluciones sin entender primero nuestros procesos, la forma como trabajamos, las actividades que realizamos, nos podría costar caro, si no fatal. Tercero, Lean Six Sigma permite un análisis estructurado, como lo han visto, muy efectivo y eficiente para determinar qué soluciones debemos implementar. Cuarto, entender el problema y clarificarlo antes de simplemente saltarnos a la solución es lo mejor que podríamos hacer. Recuerden lo que Albert Einstein dijo, un problema bien definido es un problema mitad resuelto. Y finalmente, no se olviden de las actividades fuera del área o zona de trabajo, que ellas pueden tener incluso más riesgo que solamente el área de trabajo. Recuerden de Antamina, el contagio de las personas en Antamina no sucedió durante la zona de trabajo o durante el trabajo per se. Lo más probable es que haya ocurrido justo cuando ellos se organizan y están todos juntos en los comedores, en sus vestidores, en las otras actividades que están fuera del área de trabajo. Con esto les agradezco bastante, espero que haya sido útil y apliquemos lo que hemos aprendido a través de Lean Six Sigma. No solamente es eficiente y efectivo, sino también puede salvar vidas. Muchas gracias.